Bueno, vamos a darle un minutico para que cargue la diapositiva antes de comenzar a hablar del procesador. Vean que realmente si lo vemos, un procesador tiene el tamaño aproximadamente un poco más grande que un par de circuitos integrados, pero en su conformación interna representa probablemente a cientos o miles de estos circuitos, promoviendo una vez más lo que es la miniaturización. Bueno, ya cargó el archivo, podemos continuar conversando. Entonces nos vamos ahora con lo que es el procesador. Ya habíamos hecho una introducción a él en la clase pasada, pero vamos a hablar algunos detalles adicionales. En primer lugar, ya lo habíamos definido como un componente que representa la unidad principal encargada de realizar todos los cálculos y procesos requeridos por el computador. La velocidad de los computadores, como sabemos, se ha visto incrementada enormemente. Podemos decir que multiplicada exponencialmente, pasando de unos pocos megahertz a varios gigahertz en cuestión de apenas pocas décadas. Y la capacidad de memoria ha crecido también de manera similar. Vean, aquí tenemos un gráfico donde podemos ver esta información. Vean que, por ejemplo, el primer computador personal, el primer computador, digamos que de uso doméstico, así que se popularizó, fue el 8080 de la IBM. Ese computador tenía una velocidad máxima de 2 MHz, es decir, 2, 2 millones de operaciones por segundo. Allí lo tenemos en la... Déjeme, aquí me falta el lapicito, se me había olvidado sacarle punta, ya le vamos a sacar punta al lápiz. Entonces, aquí en el extremo de nuestra gráfica, aquí representa ese computador 8080. Vemos que con el pasar del tiempo surgen, por ejemplo, posteriormente lo que es los computadores 286, cuya velocidad es 4 veces la velocidad de ese computador original. Luego surge el 386 que vuelve a multiplicar por 4 esa velocidad, llegando a 32 MHz. Luego el 486 ya multiplica por 3.5 aproximadamente 3 veces la velocidad del computador anterior. El computador Pentium Pro duplica la velocidad del 486. El computador Pentium 2 tiene un 50% de velocidad más. El computador Pentium 3 tiene el doble de la velocidad del Pentium 2. Pero a partir de allí empiezan a surgir de manera, aquí el aumento era aritmético, la progresión. Es decir, multiplicó por 2, multiplicó por 4. Cuando pasamos de allí, vemos como el aumento de la velocidad de los dispositivos es mucho más vertiginoso, donde el Pentium 4 podía alcanzar velocidades de procesamiento hasta de 3 GHz. El siguiente computador, los de doble núcleo, podían alcanzar el doble de esa velocidad, quiere decir 6 GHz. El i5 podía alcanzar los 12 GHz y el i7 con 8 núcleos podría alcanzar la velocidad de 24 GHz.
vean como en comparación con el primer computador, estamos hablando de una velocidad que ha aumentado bastante en un periodo sumamente bajo. Estamos hablando de los años, en menos de 40 años probablemente, de los años 60 hasta aquí, porque los primeros computadores, por ejemplo, el del año 47, lo que hacía era operaciones por segundo, y no lo estamos incluyendo aquí porque no era de tipo personal, sino de tipo militar y de gobierno. Estoy hablando solamente de computadores de tipo personal para no extender tanto lo que es la explicación. Vean que el otro componente que se ha desarrollado siempre de manera paralela con lo que es el procesador es la memoria RAM. Cómo ha evolucionado la memoria RAM con el pasar de los años. Fíjense que aquí tenemos que las primeras memorias RAM que tenemos aquí en esta lista del año 90, no conseguí información anterior a esta, pero debe haber sido mucho más baja la velocidad, tenía apenas una velocidad de 200 megabytes por segundo. La siguiente de los años 94 tenía 320 de velocidad. Vean que sigue aumentando. Cuando pasamos al año 97 hasta el 99, ya tenían poco más de 1000. Cuando llegamos aquí a las, digamos que a las más recientes, ya la velocidad se ha aumentado bastante, porque estamos hablando de 1 giga de velocidad de transferencia. Las DDR2, que ya son memorias obsoletas, tenían una velocidad de transferencia en su versión más alta, o en sus primeras versiones más bien, que era de la DDR2 333, una velocidad de transferencia de aproximadamente 2.6 gigabytes por segundo. Mientras que el siguiente modelo que tenemos aquí, que es la DDR3 1066, tenía una velocidad de transferencia de 8.5 gigas por segundo. Y las DDR4, que son de las más recientes, tienen una velocidad de transferencia, por ejemplo, de 21.3 gigas por segundo. Como pueden ver, la velocidad de los procesadores también ha aumentado mucho. Pero profesor, pero esa es mucha velocidad para lo que... Mira, lo que pasa es que recuerden que la memoria, el disco duro por lo menos tiene una velocidad sumamente baja. Y la memoria lo que hace es tomar muchos fragmentos del disco duro para ir trabajando a la vez. Por eso es que su velocidad siempre tiene que ser superior a la del disco duro, que es el siguiente componente que vamos a analizar desde el punto de vista de la evolución. Fíjense que en cuanto al disco duro, existen en la actualidad dos tipos básicos. El convencional, que es el formado por discos de material magnético, que es sensible a los golpes. Vean que como es un disco y una aguja u ojo lector, con un golpe ese material magnético puede perforarse, perdiéndose la información, o rayarse, perdiéndose la información de nuestro disco duro en forma parcial o total, más aún si son los primeros sectores, que son donde está ubicado el índice de datos. Si ese índice de datos se daña, nosotros perdemos toda la información que esté allí almacenada. Luego, este disco duro también hemos hablado de que poseía muchas partes móviles, ya que lo que hacía era girar a altas velocidades. Esas partes móviles también son una desventaja, porque recuerden que todo equipo formado por partes móviles, aparte de tener la tendencia al desgaste, tiene la tendencia a aflojarse y a fallar más rápidamente. Su velocidad de transferencia es mucho menor. La nueva tecnología que está surgiendo ahorita en cuanto a la evolución de los discos duros, que no habían cambiado prácticamente nada en estos 50 años de su vida. Vean que prácticamente teníamos los modelos IDE desde un principio, que son esos de 40 pines,
Esos modelos IDE estuvieron reinando casi por más de 20 años. Luego vinieron los modelos SATA, que son un poco más rápidos que los modelos IDE. Y ahora están estos son de tipo convencional ambos. Y ahora están presentes los modelos de estado sólido SSD, los cuales tienen ciertas ventajas con respecto a los discos tradicionales. En primer lugar, son menos frágiles, ya que no tienen partes móviles, están formados por conjuntos de chips, de pastillas de silicón, donde se va a almacenar la información, la misma tecnología que se está usando desde hace cierto tiempo para las unidades USB y para las pequeñas memorias. Ahora se ha logrado, digamos que extender a los discos duros. Se ha logrado llevar a capacidades tan grandes que nos permiten su utilización para propósitos de almacenamiento secundario. La velocidad de transferencia es mayor, aproximadamente 10 veces en promedio. Vamos a ver aquí lo que sería la comparación en cuanto a la evolución de los discos duros. Recordemos que estos primeros de aquí abajo son discos, este es IDE, perdón, no cambié el dibujo todavía. Este es un disco IDE, los de aquí abajo. Estos primeros 4 de acá abajo son discos duros de tipo convencional. Vean las velocidades. Había uno primero que tenía 30 megabytes por segundo. Luego surgió otro modelo con mayor velocidad de revolución que puede llegar a 50 megabytes por segundo. Después surgieron los modelos SATA que tenían velocidad de 100 y 150 megabytes por segundo. Y actualmente tenemos modelos SSD que tienen velocidad de transferencia a partir de los 300 megabytes por segundo. Entonces allí tenemos algunas de las velocidades medias de este tipo de dispositivos que nos sirven para ver su evolución. Prácticamente ha aumentado 10 veces la velocidad en el transcurrir de el avance de la computación. Vean que aquí podemos ver en cuanto a lo que es aquello era velocidad y ahora su capacidad de almacenamiento de diferentes dispositivos. En primer lugar tenemos en la parte superior lo que eran las unidades portátiles, como los disquetes de 5 y cuarto, que eran discos flexibles, y los disquetes de 3 y medio, que eran discos un poco más resistentes. No los vamos a tomar en cuenta en el gráfico porque ni siquiera se verían en esa figura. Pero en cuanto a los discos duros, vean cómo ha ido aumentando de manera aproximada lo que son sus capacidades. En el año 93, un disco duro convencional, el que se usaba en la mayoría de los equipos, tenía una capacidad de 4 GB. Para el año 95, la tendencia era usar discos duros de 8 GB. Luego de 16, luego de 80, 160, 250, 500 GB. En el año 2007 empiezan a aparecer los discos duros de 1 tera. En el 2009 aparecen los de 2 teras. Y ya en el año 2012 estaban ya se habían elaborado los primeros discos duros de 4 teras. Entonces vean como la gráfica es muy similar a la de la velocidad del procesador. El aumento ha sido exponencial. ¿Por qué? Porque con mayor rendimiento de los equipos necesitamos programas más complejos. Y programas más complejos van a ocupar más espacio en disco duro. Las personas quieren tener sus fotos, sus documentos, sus videos en su computador. Y ya 4 GB que a veces le duraban a la persona años en poder ocuparlo solamente con archivos de texto y inclusive ciertas imágenes, actualmente ya en pocos días ya son
llenados de información. Todos estos avances tuvieron como principal motivo lo que es la masificación del computador. Estamos hablando de avances en este momento de nivel de hardware, lo cual hubiese resultado imposible sin el desarrollo de mejores formas de comunicación entre el usuario y el computador. Entre estas tenemos el surgimiento de lo que es el teclado y posteriormente el ratón. Recuerden que los primeros computadores funcionaban era a base de relés. Había que manipular una serie de palancas para ubicarlas en su sitio y así era que se le daban instrucciones al computador. Luego, posteriormente, estos relés fueron sustituidos por tarjetas perforadas, las cuales eran representaciones de código binario, donde el equipo iba leyendo esas series de agujeros que tenían las tarjetas para realizar las instrucciones correspondientes, donde un programa sencillo podía tener cientos o miles de tarjetas y era otro trabajo el mantenerlas organizadas. Me recuerdo yo que una persona mayor que yo, que cuando en la época que estaba estudiando, yo todavía estaba en colegio, él estaba trabajando con la parte de sistemas y él le tocó diseñar un programa. Resulta ser que el programa era sencillito para lo que hacen ahorita las computadoras, pero era con tarjetas perforadas. Él tenía en una caja, yo creo que 400, 500 tarjetas perforadas para su programa. Y el día que lo fue a llevar para entregarlo, se le cayó la caja. Imagínense el desastre que eso había que reorganizarlas y esas tarjetas ni siquiera estaban numeradas, que es el gran error que tuvo la persona. Pero igualito, 500 tarjetas así estén numeradas es una pérdida de tiempo enorme para lo que es el trabajo. Y si colocamos una sola tarjeta fuera de lugar, podemos tener resultados desastrosos. Por favor, se le agradece a la persona que se llama Aula 26 colocar su nombre si no quiere ser retirado de la clase, porque repito, no tengo ningún alumno que se llame Aula 26. Continuamos entonces con la conversación. Viéndose entonces esta meta de la masificación del uso del sistema, ¿cómo se dice? Especialmente favorecida por el surgimiento de los sistemas operativos, los cuales facilitaron enormemente el uso del computador, haciendo que el usuario o el cliente doméstico empezara a acceder a ellos, que lo cual era el fin que tenía todos estos desarrollos tecnológicos, porque recuerden que las personas que estaban encargadas de la producción y comercialización de estos dispositivos no lo hacían por el bien de la humanidad, ni por motivos de caridad o ninguna otra cosa. Ellos lo hacían con la finalidad de obtener ventajas económicas. Entonces, mientras que la gente, imagínense que un equipo nada más lo podía usar una empresa y entonces valía millones porque eran hechos de manera, digamos que tradicional. Cuando se redujeron los componentes lo suficiente, se pudieron hacer de manera mecanizada, donde ya el costo era una pequeña fracción del precio original, aunque el computador sigue siendo un dispositivo costoso, pero la equivalencia ahorita entre costo y funciones que brinda nos permite darnos ese lujo, como dirían. Entonces, ya una vez que empezaron las personas a utilizarlo y se redujo el costo lo suficiente, el computador, como saben, repito nuevamente, hoy en día es parte integral de todas nuestras actividades. Nosotros inclusive en el bolsillo cargamos prácticamente en todo momento nuestro celular, que no es más que un pequeño computador que nos permite la comunicación y la realización de ciertas funciones como ver videos, inclusive leer archivos, realizar nuestra tarea, conectarnos a nuestra clase de la universidad, etcétera. De aquí